En este capítulo vamos a hablar sobre la cultura organizacional y para poder hablar de cultura organizacional tenemos que tener en cuenta el concepto de cultura. Según Aptow, en 1990, la cultura es un conjunto complejo y multidisciplinario de casi todo aquello que constituye nuestra sociedad o nuestro grupo social. ¿Por qué? Porque nosotros absorbemos todas estas costumbres de nuestro entorno, absorbemos todos los modismos, modales, palabras, jergas, símbolos, entre otras cosas que constituyen lo que vivimos y vemos diariamente y de acuerdo a esto adaptamos y conformamos y creamos nuestra propia forma de cultura. La cultura tiene dos dimensiones, una que es la histórica y dos que es la dimensión social de la cultura. Para hablar de la cultura, bueno, entonces miramos la dimensión histórica. ¿Para qué se usa la dimensión histórica? Se usa porque necesitamos hacer referencia a todo al desarrollo o transcurrencia de nuestra vida cotidiana y nuestra vida en común con la sociedad. ¿Por qué? Porque para esto, con esto podemos comprender la evolución de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestras raíces, tradiciones, entre otras cosas que podemos descubrir cuando analizamos nuestra historia. Se usa porque pues queremos mirar cómo hemos dejado huella como organización, como personas, como grupos sociales, como proyectos en el tiempo y en el mundo. TVNet en 1986, todas las organizaciones tienen una importante riqueza simbólica que hace referencia a su historia. Todos tenemos rituales, símbolos, formas de actuar, formas de pensar, de ver las cosas, de explicarse, que pueden afectar indirecta o indirectamente el entorno de nuestra organización, porque pues el grupo con el que vamos a estar trabajando, el grupo con el que vamos a estar conectados en un entorno cerrado como una empresa o un empleo, va a estar constituido por gente pluricultural, por decirlo así, que nos puede a veces, en ocasiones chocar porque pues no, por eso no todos somos iguales y para eso existe valores y normas de conducta dentro de una empresa, justamente para evitar discusiones y cosas que puedan afectar el buen desarrollo y buen desempeño de las tareas que se pueden asignar. También tenemos que la historia de una empresa permite hacer un diagnóstico de cómo estamos actualmente refiriéndonos a datos estables del pasado. Lo mismo que cuando vamos a hacer una inversión. Todos miramos cómo estuvo la empresa en un pasado, si tuvo un pasado estable económicamente, para así poder tomar una decisión. Se siguen cuatro pasos principales, cuatro etapas para la creación de una empresa. La primera es cuando el fundador o una persona tiene una idea que cree que puede funcionar. Luego esta persona se rodea de otras personas, de un grupo de personas que les llama también la atención la idea y empiezan a trabajar, creen que pueden arriesgarse por la misma. Posteriormente, en el paso C, se comienza como una innovación y el proceso de trabajar y trabajar por crear la idea y ya luego en el paso cuarto y final se integran las demás personas, en donde pues ya se tiene la conformación total de la empresa con sus colaboradores, jefes y demás. Bueno, porque el fundador es súper importante en el desarrollo y en la historia de la empresa, puesto que según TVNet en 1992 el fundador es la principal fuente de información que tenemos cuando vamos a realizar un estudio. TVNet también nos señala en el mismo año que hay que tener en cuenta para realizar este estudio el origen social del fundador, la carrera profesional, tenemos que tener en cuenta las diferentes actividades, las experiencias, lo religioso, filosófico, todos los aspectos que que forman parte de nosotros. Mira, Sergio, aquí encontré un tema que nos va a servir para el trabajo. Sí, ¿de qué trata? Trata sobre la sociedad, donde dice que es la cultura externa, el entorno cultural y el medio del individuo y la organización. Y dice que la cultura social está influenciada por dos vías. La primera son las restricciones que impone a la acción organizacional, tales como manuales, formas de vestir, horarios, entre otros. Y la otra son las cargas culturales con las que llegan los empleados, porque va a influenciar mucho tanto en el macroentorno como en el microentorno, porque llegan con religiones, hábitos de su propia región. Del entorno. En el análisis del entorno se identifican varios factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, entre otros,
donde la gestión empresarial debe desarrollarse de manera que pueda alcanzar resultados que conviertan toda esa información del entorno en beneficios económicos y sociales para la organización. Algunos empresarios califican el entorno como la razón de ser de la organización y una manifestación de su mentalidad empresarial para ser competitivos en el mercado. Según Pérez, el análisis del entorno es el marco contextual de la planeación estratégica, planteando una visión amplia de lo que debe ser la acción de la empresa en un mundo tan complejo como en el que hoy vivimos. De esta manera, la empresa debe tomar acciones que puedan responder a los cambios en los valores sociales y culturales, las tendencias de crecimiento económico y desarrollo global de la economía. Por esta razón, el contexto de análisis del entorno, además de local, regional y nacional, debe incluir lo internacional y lo global. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Me parece, mire este tema tan interesante, ¿qué será? No sé, pero mira, yo he leído mucho acerca de este tema. Este tema es habla de la lengua y el lenguaje. Y eso es supremamente interesante. Si quieres te puedo contar un poco. Dale. Vale, mira, yo he leído mucho esto y la verdad es que lo que es la lengua, el lenguaje y el habla nos ayuda mucho a diferenciarnos entre lo que son los animales y las personas. ¿Por qué? Porque sencillamente los animales se pueden comunicar de maneras muy diferentes a nosotros. Nosotros nos fluyen las palabras y podemos hablar, tú me puedes entender a mí. Pero los animales se pueden comunicar con aullidos, pueden ladrar, los pajaritos pueden silbar y así muchas ciertas maneras como ellos se comunican. Yo leí, mira, aquí, según acá dice Mintzberg, 1973, que los directivos prefieren los medios orales, es decir, los medios telefónicos y reuniones. Yo tengo un tío donde él, en la empresa él no prefiere enviarle cartas a sus trabajadores ni nada, sino que él prefiere hacer reuniones, conferencias y todo esto para que ellos puedan entender mucho mejor. Y allí en esta empresa aplicaron un estudio donde dice que el 63 y el 80% de las personas prefieren mucho más hablar que coger y enviarse quizás por chat. Esta noticia porque pues pienso en la parte en la que dice, en el artículo que dice Mitzberg, y pues Mitzberg habla acerca de las relaciones prácticamente interpersonales. Y pues el ejemplo que usted me da que me parece muy interesante porque hoy en la sociedad se necesita mucho eso. Y pues como poco a poco va apareciendo la tecnología, se va perdiendo mucho el sentido de la comunicación. Y pues la comunicación, por ejemplo, si usted fuera un jefe y usted habla con su colaborador, usted, o sea, si lo habla directamente, verbalmente, le va a dar como una parte de confianza a esa persona. Entonces, pues me parece una mejora. No, pues, ¿usted qué más? ¿Qué ha hecho? Bien. ¿Feliz su vida? ¿Qué más? Entonces, ¿qué hace? Bien. Acá leyendo un artículo, ¿Y eso? ¿Acerca de qué? es un artículo muy interesante sobre la jerga que no manejan las organizaciones. Qué interesante. No, pues vea que acá dice que dependiendo del grado de inteligencia que usted tenga o profesionalismo, así usted se va a expresar. Digamos, los profesionales, cada carrera maneja una terminología distinta. Al momento, digamos, en una organización de ellos comunicarse, ellos manejan palabras técnicas de la carrera en sí. Como digamos los administradores, un ingeniero maneja una jerga distinta. Como la persona que no estudia nada maneja una distinta a la de nosotros. Por eso, a lo que les comenté ahorita, se ve la necesidad de imponer otra vez la lengua natural, ya que esta es la única capaz de trascender todas esas diferencias. Y pues esto es lo que trata el artículo. Qué artículo tan interesante porque mi tío tiene una empresa y pues yo había ido allá y he escuchado palabras que yo no conocía, pero yo no sabía que eso eran jergas de allá. Muy Sí, interesante. claro. La verdad, esto es muy interesante y Bueno, el chisme o comadreo, como se conoce, tiene un alcance más profundo de lo que se cree, ya que el chisme que se da entre los integrantes de la organización, los empleados, este puede generar una mala impresión de la organización, diciendo cosas que no son sobre ella, como que es mala, que los tratan mal, cosas así, y pueden ser tan solo rumores. Y también están las expresiones o refranes organizacionales, que estas se mencionan muy a menudo. Se pueden dar como críticas o se pueden expresar como relaciones de poder. Digamos, como la Universidad de Valle es muy buena, o en la Universidad de Valle solo hay gente de plata, o en la Tolima hay solo revolucionarios, cosas así,
que son puros supuestos y son puros rumores, que eso puede darle mala imagen o buena imagen a la organización. Hola, hoy en día la palabra constituye uno de los fundamentos sociales y organizacionales de la sociedad. La palabra se puede dividir, digámoslo así, en dos momentos. Por uno de ellos por ejemplo, son la formalidad y la informalidad. La formalidad constituye como una línea de jerarquía, los cuales, por ejemplo, el jefe puede interactuar, pues tener una relación interpersonal con los colaboradores con los otros colaboradores y los colaboradores con el jefe. Entonces, por ejemplo, supongamos un conducto, tiene que seguir un conducto regular. Por ejemplo, vamos a hacer una queja sobre algo que no nos gusta, entonces pues para poder que esa queja se pueda accionar o se pueda reparar, o se puede llevar a un conducto regular. Y las informales son, por ejemplo, que no existe una línea de jerarquía. Entonces, pues, esas relaciones de jefe y colaborador se basan más que todo en la confianza. La comunicación es un denominador de todas las actividades y acciones de una empresa. Se dice que si no hay comunicación en una empresa, no puede haber empresa, porque simplemente si no hay comunicación no hay nada. Todo se basa a través de la comunicación para que haya un incremento, pues, digámoslo así, de motivación en esa empresa. También que dice Gibson que la comunicación se puede transmitir a través de símbolos. Los propósitos de la palabra son propósitos informativos, recreativos, que son de, por ejemplo, memorandos y recolección de información. Bueno, la comunicación pues debería desempeñar 4 papeles pues fundamentales, los cuales son pues el de control, el de motivación, el de expresión emocional y el de información. También dice que según Mixberg, pues los administradores deberían desempeñar diferentes papeles, tales como papeles informativos, los papeles informativos, después otros serían los papeles de decisión, también serían los papeles interpersonales y los papeles decorativos. También dice que no solo hay una comunicación verbal, sino que nosotros nos podemos comunicar a través de, por ejemplo, como rasgos, que por ejemplo nosotros movemos nuestra cara y podemos decir no, estoy triste, estoy cansado, no quiero hacer esto, etc. Entonces pues también podemos tener señalizaciones, digámoslo así, signos que podemos dar a partir de nuestros movimientos corporales, como por ejemplo mover los hombros, mucho las manos, etc.